a considerar como una especie de hilo conductor que tiene la Biblia, que tiene la Escritura y que apunta hacia la persona del Señor Jesucristo. Hay un recurso que tiene la Escritura para hacernos entender verdades espirituales, y nosotros sabemos que ella ocupa comparaciones, ¿cierto? Ocupa analogías, ocupa parábolas, ocupa semejanzas con nuestra realidad para que podamos entender a lo mejor algo más profundo, que si el Señor no ocupase aquellos métodos, nos costaría aún más entenderla. Y, y hay algo muy relacionado con la agricultura en la Escritura. Hay algo relacionado con la tierra, hay algo relacionado con cultivar, con la siembra, con la cosecha. Hay algo relacionado con las herramientas de arado, por ejemplo. Y también cómo esto se relaciona con las armas, en cómo se relacionan con incluso puede ser el origen de las armas o la manera en que los seres humanos hemos ocupado estas herramientas, no para el cultivo y para la fructificación, sino que para todo lo contrario. Como les decía, esto está en la Escritura y quiero que me acompañen a leer algunos pasajes, ¿ya? Si es que tienen Biblia por ahí, eh, o tienen en el computador o en el celular para que leamos. El primer pasaje está en Isaías 2.4. Isaías 2.4. Y es una parte, ¿cierto?, de un mensaje profético que nos habla de lo que logrará Jehová, lo que logrará el Señor en un futuro, cuando Él consume o cumpla su voluntad y ocurran ciertos acontecimientos que el Señor soberanamente va a conseguir. Y dice acerca del Señor en Isaías 2.4: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Hay juicio, hay reprensión a los pueblos, hay reprensión a la humanidad. Otras versiones incluso van más allá y dan a entender que este juicio tiene que ver con el gobernar con justicia. Es decir, hay un juicio en el sentido de que lo malo y lo bueno recibe su justa retribución, pero el Señor va a garantizar y a permitir una sociedad justa. Y si hablamos de una sociedad justa, entonces será una sociedad eh, pacífica. Y si hay paz, entonces ya no son necesarias las armas. Es por eso que acá el pasaje nos dice que volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Aquel material, aquella herramienta que durante milenios la humanidad ha ocupado para enfrentarse para lo malo, bien, a causa del pecado, se transformará en algo bueno. Y ya no habrá más guerra, ni habrá más adiestramiento para la guerra. Todos los países tienen un ejército, todos los países se preparan, no para ir a la guerra en un año más, sino que si no lo tuviesen, estarían indefensos frente a siempre una posible invasión o ataque de algún otro país. Entonces es difícil imaginar un país que no tenga un ejército, que no tenga milicias, ¿cierto? Y que tenga entrenamiento. Y gran parte de la inversión de los países va en ese sentido, ¿ya? Eh, pero cuando el Señor Jesucristo vuelva en gloria, vuelva a consumar su obra, vuelva a establecer juicio y a
y a consumar su reino, Él va a garantizar y va a permitir la paz. Ahora creo que leamos en Génesis, capítulo 2 y versículo 15. Génesis 2:15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El hombre es puesto en un huerto. No sabemos dónde está ese huerto actualmente. Eh, Sabemos que era un lugar hecho para el hombre, hecho para Adán y Eva, y estaba hecho para que no solamente ellos lo labrasen, puedan cultivar y lo puedan hacer fructificar, sino que esto también se da en un espacio de comunión y de relación íntima con Dios, con su creador. Dios hablaba con Adán y hablaba con ellos de manera cercana e íntima. Había comunión antes de el pecado, antes de la caída. Y, y en ese contexto había un llamado, había una especie de vocación para Adán y Eva, y era que guardasen este huerto y que lo labrasen. Es decir, que la creación de Dios en su potencial, por así decirlo, en su máxima expresión, era algo que se iba a concretar mediante la labor de Adán y Eva, ¿bien? Y mediante su descendencia. Tenían que multiplicarse, fructificar, labrar y hacer producir a esta tierra. Una tierra que no producía cardos, que no producía espinos, una tierra que era fértil, que era un huerto, más que tierra, y la misión nuestra, por así decirlo, si nos incluimos y en Adán y Eva como representantes nuestro, entonces nosotros, nuestra misión en el huerto era hacer fructificar la creación de Dios. Y en ese sentido, el hombre y Dios iban a trabajar en conjunto por el desarrollo y el florecimiento de esta creación. Y en esa línea se incluye este lenguaje, ¿cierto?, que tiene que ver con la agricultura, para labrar y guardar. No obstante, sabemos que el hombre cae en pecado, Eva y Adán comen del fruto, tentados por la serpiente, que es Satanás, y como parte del juicio, en primer lugar, en relación con este tema, hay un juicio respecto a la tierra. Y el Señor le dice a Adán en Génesis 3:18 que espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces ya ahora la tierra no iba a ser fértil, no iba a ser fácil trabajar en ella, no iba a ser un gusto o un lujo ver crecer aquella cosecha, sino que iba a ser difícil. Iba a ser una tierra que se iba a oponer al trabajo del hombre. Una tierra que ya no produciría lo que el hombre quería que produjera, sino que iba a producir cosas que no va a comer y que más encima estorban la cosecha, ¿cierto? Espinos y cardos. Y el hombre iba a tener que comer las plantas del campo. Luego del juicio, en Génesis 3:23, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ya Adán no iba a labrar un huerto, sino que iba a labrar la tierra, una tierra hostil, una tierra que iba a producir contratiempos, una tierra que lo iba a hacer sudar, una tierra que lo iba a hacer trabajar. Y el ser humano es condenado no al trabajo, porque antes de la caída había trabajo, así el trabajo no es una consecuencia del pecado, sino que a lo que es condenado Adán es a trabajar y a labrar una tierra infértil, una tierra
que no iba a producir los frutos esperados, sino que iba a tener que trabajar aún más, entender los ciclos de las estaciones, canalizar el agua, trabajar con las semillas, etcétera, etcétera, desarrollar prácticamente toda una ciencia del cultivo para que finalmente la tierra pudiese producir en una medida muy inferior a lo que lograba en el huerto. Luego de esto, eh, Adán es sacado del huerto, Eva también, se les da nuevamente la ordenanza de labrar la tierra, ¿cierto? O sea, de labrar, pero ahora la tierra, no solamente un huerto, y tienen dos hijos, como sabemos, Caín y Abel. Fíjense lo que dice Génesis 4:8, nos dice que dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, salgamos al campo. La actividad, el oficio de Caín era labrar la tierra. Caín es el que más nos permitiría identificarnos con él como seres humanos y, y es del que más se habla en el pasaje. Sí, me hace más sentido y creo que más provechoso que nos identifiquemos más con Caín que con Abel. De Abel poco se dice, incluso el nombre Abel significa como una especie de algo vano, algo vacío. Pero Caín trabajaba la tierra, labraba la tierra, ¿bien? Al igual que su padre Adán, labraba la tierra. Y nosotros, imagino que la mayoría acá conoce las razones del descontento de Caín, y es que su ofrenda no fue agradable a Dios como fue la ofrenda de Abel. Y es una ofrenda que Abel presentó con fe en su interior. eh, Dios no se agradó primeramente de Caín y posteriormente de su ofrenda, pero sí se agradó de Abel y de su ofrenda. El asunto es que Caín, como sabemos, llama a su hermano y le dice, vamos al campo, salgamos al campo. Era un lugar que Caín conocía, Caín trabajaba en el campo. Caín incluso pudo haber trabajado con ciertas herramientas. Caín pudo haber desarrollado incluso herramientas para labrar la tierra. Y en ese sentido no es de extrañarse que incluso hasta haya sido eh, más peligroso, entre comillas, a la hora de enfrentarse a otro hombre. Y es en el campo en donde mata a su hermano. Lo lleva al campo, a un lugar que supuestamente debería haber sido para labrar juntos, para trabajar juntos, pero es en aquel lugar en donde es asesinado Abel por Caín y sabemos que hay una sangre que clamaba, ¿cierto?, desde la tierra, una sangre que habla, que después comparada con la sangre de Cristo, enseñándonos que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, pero hablaba también la sangre de Abel desde la tierra, desde el campo. Fíjense, una tierra que debió haber recibido eh, un trabajo, que debió haber recibido semilla, que debió haber recibido obediencia, para seguir esta vocación, este mandato de parte del Señor, pero es una tierra que recibe sangre, es una tierra que recibe incluso sangre de su hermano Abel. Vamos a leer ahora en el Salmo 46:9. Salmos 46:9 nos habla del Señor, dice que Él hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Y esto es para que no perdamos de vista el sentido que tiene esto. Más allá del origen de este conflicto que no ha casi definido como humanidad, ¿cierto?, como seres humanos, que pensemos
la absoluta posibilidad y el poder que tiene el Señor para poder acabar con esto. Y hay algo clave en el poder que tiene Dios para redimirnos de esto, ¿bien? Para redimirnos de este conflicto, para redimirnos del pecado que implica el enfrentamiento entre, entre, entre personas y con mayor razón entre hermanos. Eh, Hay un salmo mesiánico, ¿cierto? Que es el Salmo 129. Eh, y que muchas veces es citado para referirse al Señor. Miren, dice el Salmo 129:3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Está nuevamente este lenguaje que tiene que ver con la agricultura, pero nos habla de algo tremendo, ¿cierto? Que es eh, el sufrimiento, que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesucristo puso su cuerpo para ser arado y para ser herido con armas, ¿cierto? Cómo golpearon su espalda con latigazos, y sabemos lo destructivo que eran esa herramienta, y el Señor pone él su espalda para ser arada, porque él algo quiere lograr, algo quiere producir en nosotros. ¿Y por qué? El mismo, eh, nuevamente, Isaías 53:4 nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Si hay algo que produció el conflicto en nosotros es heridas. Eh, y sabemos, por ejemplo, que de una guerra, cuando termina, los sobrevivientes, si vuelven con sus extremidades completo, digamos, y sanos, al menos físicamente, es una gran cosa. Pero muchos vuelven mutilados, muchos vuelven con heridas de una guerra. Y esta guerra produce dolor, produce herida. Pero el Señor Jesucristo, Él mismo, sufrió, llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, y también le tuvimos a Él por azotado, herido de Dios. El Señor Jesucristo puso su espalda como tierra para el arado, y Él se ofreció a sí mismo para ser el herido, ¿bien? Para ser el herido y no nosotros. Él asume, Él carga no solamente con el pecado y la culpa por nuestros pecados, sino que Él además carga con el dolor que implica el pecado, con las heridas que deja el pecado, con el desastre que produce una, toda una humanidad, toda una sociedad que funciona de manera violenta, hostil, y que produce dolor. Y el Señor se pone en medio para Él ser herido. Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La rebelión, sabemos que incluso el pecado se define en sí mismo a veces como una especie de rebelión contra Dios, ¿cierto? Somos rebeldes en cuanto ya no quisimos hacer la voluntad de Dios, no quisimos someternos a lo que Él consideraba bueno y malo, sino que nosotros impusimos nuestros propios términos, nuestra propia ética, nuestras propias normas, y nos hemos rebelado, ¿cierto? Nos hemos alzado nosotros como nuestros propios dioses para autogobernarnos. Somos rebeldes en ese sentido. Muchos rebeldes en la antigüedad eh, no terminaban bien. Aquellos que se rebelaban contra algún imperio, contra
algún gobernador. El mismo caso del Imperio Romano, los rebeldes eran castigados con la cruz, ¿cierto? Pero el Señor él mismo toma la herida de nuestra rebelión. Él toma el castigo de nuestra rebelión. Y su paz, aquella paz que Él nos da, ¿cierto? Cuando el Señor dice que Él nos da una paz como el mundo la da, y esa paz tiene un precio. El hecho de que uno al final del día pueda decir, gracias Señor, porque estoy en Cristo, porque estoy en ti, porque te ofreciste por mí y realmente siente tranquilidad delante del Señor, que las cuentas pueden estar bien y que si algo nos pasa el día de hoy, podemos tener confianza y tranquilidad también de, de que la eternidad está asegurada en Cristo y Él es capaz de reconstruir todo aquello que ha sido dañado, incluso en nuestras relaciones pero esa paz tiene un precio. Esa paz tiene un castigo o un precio o tiene un elemento de trueque, ¿cierto? Que fue su llaga, que fue su herida. Leamos en Juan 18, versículo 1. El Señor en un momento crucial, aunque lo hacía habitualmente, Él va al huerto de Getsemaní. Eh, Descendiendo de Jerusalén por el valle oriental de la montaña hacia el oriente, donde estaba el monte de los olivos, entre medio había un valle, ¿bien? Y este valle era el valle de Cedrón, a veces dicen el valle de Josafat, eh, y en este valle estaba eh, regado por un torrente o por un río, ¿cierto? Que era el torrente de Cedrón. Y a los pies del monte de los olivos había un huerto. Y es interesante esto, el Señor entra a un huerto. Casi toda la escritura apunta a aquel lugar en el cual teníamos comunión con nuestro Creador. Incluso el mismo templo, el templo de Jerusalén, el tabernáculo, por dentro estaba adornado, estaba decorado con elementos de la naturaleza que daban que representaban un poco lo que era el huerto del Edén. Y es el Señor en aquel lugar, en un huerto, donde vive sus últimos momentos, entre comillas, libre de, del escarnio de los soldados, de los romanos, de los judíos que posteriormente le iban a crucificar. El Señor entra en un huerto y es en aquel huerto también, que como nos dice Mateo 26:52, que como el Señor iba a ser arrestado, Pedro saca su espada, ¿cierto? Y hiere a, al siervo del centurión y el Señor le dice, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Los que tomen espada, a espada perecerán. Y esto es interesante porque eh, el Señor nos muestra otra manera de hacer las cosas. El Señor, pudiendo hacer algo mucho más intimidante que levantar una espada o tratar de herir con un arma, el Señor mismo le dice que si Él quisiera, Él pudiese enviar legiones, legiones para defenderle. ¿Cuánto poder en cuanto a lo físico, en cuanto al conflicto el Señor podría demostrar? No alcanzamos a imaginarlo. Él podría enviar a las huestes celestiales, podría haberlo hecho en aquel momento, pero eso no hubiese acabado con el conflicto, eso no hubiese permitido una ofrenda por aquella paz, una ofrenda por la reconciliación, una ofrenda por la redención, porque no se trata en ese momento de ganar una pelea, ¿cierto? De ver quién prevalece, sino hay un propósito mayor en el Señor, y es que Él ponga su vida
Él se ofrezca a sí mismo para definitivamente acabar con este conflicto. Luego vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 2, versículo 1. Juan 19:1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y la azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetada. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. El Señor es coronado en un acto de mofa de parte de los romanos, eh, con una corona hecha de espinas. Recordemos que aquella, no sé cómo llamarle, maleza, aquella planta, está mencionada en Génesis, en el juicio que afecta a la tierra, como la tierra iba a producir espinas, como el pecado produce finalmente una tierra sujeta a corrupción y que produce algo que no es para comer, que no es para, que no se puede aprovechar a lo mejor más que para ser quemada y, y para fabricar armas también. ¿Cuántas armas pueden fabricarse con una espina? Y al Señor le hacen una corona de espinas y la ponen sobre su cabeza. Aquel elemento que tiene que ver con aquella planta que tiene que ver con el juicio y con la corrupción a la cual está sujeta la tierra a causa del pecado. Y el pecado produciendo real dolor y aflicción en su cabeza. Es azotado y posteriormente sabemos también que querían quebrarle las piernas como lo habían hecho con los demás, una vez que le había entregado su espíritu. Dice: más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Esto está en Juan 19:33. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Las armas ocupadas sobre el cuerpo del Señor. Efesios 6:12 nos muestra eh, un poco la liberación, un poco la redención, la, lo que se abre ante nuestros ojos eh, por medio de la obra que realizó el Señor Jesucristo en la cruz. El Señor, a través del Evangelio, nos dice, nos salva, nos justifica, ¿cierto? Nos llama, nos hace sus hijos, somos adoptados, y luego nos revela las cosas como son. Y nos dicen: mira, como dice acá en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre. No es tu hermano contra el que tienes una lucha. No es ninguna otra persona en este mundo, el que sea, contra el cual tienes una lucha. Él no es tu enemigo. Esa no es nuestra guerra, por así decirlo. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los enemigos nuestros, los enemigos del creyente y los enemigos del ser humano. Las huestes espirituales, las potestades, aquellos que no vemos con nuestros ojos. Entre ellos, Satanás mismo, que son enemigos acérrimos de nuestras vidas, que pretenden destruir nuestra mente, que pretenden destruir nuestras relaciones, que quieren destruir nuestra familia, que quieren destruir nuestra relación con el Señor, que aquellos que no conocen a Cristo aún les ciegan para que no les resplandezca, ¿cierto?, la luz del Evangelio de Jesucristo. Son los verdaderos enemigos. Qué lamentable debe ser el, el espectáculo de personas enfrentándose a personas, ignorando realmente cuál es el verdadero enemigo. Y muchas veces de creyentes enfrentándonos
a creyentes, y esto es algo de lo que yo he tenido eh, situaciones con este tema, eh, no nos damos ni cuenta y estamos enfrascados en un conflicto contra un hermano, contra el que no deberíamos habernos enfrentado. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso que el Señor le dice a Pedro que guarde su espada, porque nada iba a ser su espada contra las huestes espirituales que estaban desatadas en aquella hora. Una hora de oscuridad, una hora de maldad, una hora donde personas iban a ensañarse con el Hijo de Dios. ¿Qué podía hacer una espada contra ellos? ¿Y qué podía hacer una espada que no pudiese hacer el Señor por sí mismo? Y cuando pensemos a lo mejor en esto, ¿qué podrían hacer nuestras armas carnales? ¿Qué podrían hacer nuestros mecanismos? Por un lado, que no pudiese hacer el Señor, que no pudiese hacer su poder, que no pudiese hacer su soberanía. Y nosotros insistimos muchas veces en usar armas que nada pueden hacer. Lo otro es que nos devuelve la mirada al verdadero conflicto, que es un conflicto espiritual, que todo se resume a un tema espiritual. Cada situación, cada conflicto, cada problema que se nos presenta, a veces encarnado en una persona, tiene un trasfondo y tiene una relevancia espiritual. Eh, lo espiritual no se agota en el tema de como anecdótico, de las voces, de los ruidos, de las posesiones, sino que lo espiritual se manifiesta en estas cosas. Eh, por ejemplo, en un conflicto con un hermano, se manifiesta en un conflicto marital, se manifiesta en un conflicto familiar, en una situación personal, en la manera en que nos relacionamos. eh, todo, todo tiene un trasfondo espiritual. Recuerdo aquel relato en Primera de Reyes, si no me equivoco, cuando cuando el Señor pregunta, bueno, ¿quién va a ser espíritu de engaño eh, contra este rey? Y se ofrece uno para hacer engaño. Y va y comunica un falso mensaje a falsos profetas y son engañados. Y vemos cómo las conductas, muchas veces en el Antiguo Testamento se ve cómo las conductas van en paralelo con la realidad espiritual que, que las ocasiona y con la cual están como entretejidos. Entonces hay una lucha que es espiritual, es una lucha en la cual es relevante la fe, es una lucha en la cual es relevante la oración, es una lucha en la cual es relevante principalmente la victoria de Cristo en la cruz y la manera en que Él ha derrotado al enemigo, ha derrotado a este mundo, ha crucificado nuestra carne. En la medida en que nuestra fe se fortalezca, ese poder y esa realidad de Cristo como vencedor y de nosotros en Él va a hacerse tangible en nuestra vida, en estas cosas. Nos devuelve la mirada entonces a la realidad espiritual y por otro lado nos enseña también eh, cómo Cristo ha hecho nuevas las cosas, cómo Él ha transformado dos hermanos, uno de ellos asesinado, ¿cierto?, por Caín, ha transformado un campo sangriento, lo ha transformado en esperanza, en redención para su iglesia y en promesas de una eternidad en la cual estas cosas están erradicadas, están fuera, donde se han terminado. Él es el que pone fin
al conflicto, dice la palabra. El que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Él quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Finalmente, leamos en Apocalipsis 22, versículo 1. Dice la palabra: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí tenemos un relato, nos habla acerca de aquella eternidad en el libro de Apocalipsis, en el cual hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y lo que hay es un Edén restaurado. ¿Bien? Aquel Edén que desapareció porque la relación, la comunión entre el hombre y Dios había sido cortada, es restaurado mediante la persona de Cristo. Y para su pueblo hay prometido un lugar donde no tiene lugar, valga la redundancia, la guerra y el conflicto, donde hay paz y donde al mismo tiempo no hay espinos ni cardos. Fíjense en la descripción de este lugar. Primero que todo hay un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, y este río proviene, brota, ¿cierto?, del trono de Dios y del Cordero. Es decir, el Cordero está en el trono de Dios. El Cordero es la imagen misma de la sustancia divina, y Él está allí brotando, haciendo brotar del mismo vida, y esta vida fluye eh, por aquel lugar, dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Puede ser un poco confuso, pero nos dice que a ambos lados del río está el árbol de la vida. Yo me imagino como una especie de un árbol de tales dimensiones que permite estar con un pie a cada lado de este río. Y este árbol no es infértil, ¿cierto? Este árbol no tiene espinas ni nada parecido, sino que tenía hojas, y las hojas eran para la sanidad de las naciones, lo que quiere decir que no hay enfermedades, no hay muerte en aquel lugar, no hay más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El hecho de servir, de, de servir en la presencia de Dios, es algo muy parecido, según algunos eruditos, a lo que implicaba, por ejemplo, labrar la tierra y en el huerto la presencia de Dios. En la manera en que le servían, no porque el Señor necesitase que le ayudaran en algo, así como especie de siervos que traen, ¿cierto?, la sombrilla, o que echan un poco de aire, sino que realizan labores que les ha encomendado el Señor. Entonces, en aquel lugar vamos a servir al Señor y vamos a realizar una especie de, según lo que muestra la Escritura, una labranza, ¿cierto? Vamos a poder trabajar como, incluso algunos lo comparan a la manera en que los sacerdotes oficiaban allí en el lugar, en el tabernáculo, el lugar santo, el sumo sacerdote en el lugar santísimo, sirviendo en la presencia de Dios. Y estará su nombre escrito en nuestras frentes, no habrá más noche, ni habrá necesidad de luz, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No hay mencionado, no está mencionada una tierra, ¿cierto?, árida, sino que hay nuevamente un río, es nuevamente un árbol de la vida que está allí al alcance de la mano de
de las personas, de los creyentes que estarán allí por los siglos de los siglos, junto al Señor, junto al Cordero. Hay algo también que, que es especial en la Escritura y en Apocalipsis, es que se habla de un Cordero inmolado, ¿cierto? El Señor incluso se nos relata en los Evangelios que Él resucita. Sabemos que su cuerpo, aquel cuerpo glorificado, no iba a morir nunca más, pero aquel cuerpo conserva las heridas. Aquel cuerpo conserva las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado. Y allá ahí en el trono de Dios será un cordero inmolado, ¿bien? Un cordero que nos recordará el precio que tuvo aquella paz, aquel precio que tuvo nuestra redención, el precio de nuestra salvación será recordado, eh, será recordado por sus heridas. Le recordaremos allí sufriendo en la cruz. Eh, es algo que, por ejemplo, en la Cena del Señor nosotros lo podíamos recordar, a lo mejor de una manera especial, de una manera particular, el precio que tiene la salvación, aunque nosotros entendamos eh, en una manera muy ínfima lo que significó para el Señor su sacrificio en la cruz, pero, pero aquel sacrificio, aquella paz, tuvo un precio, el castigo de nuestra paz. El Señor nos permite entonces cumplir aquella vocación, cumplir aquel mandato de ser fructíferos, en el sentido de producir vida, en el sentido de colaborar con Él en la verdad, colaborar con Él en las cosas buenas para los que fuimos creados, y no para usar nuestras herramientas para producir daño, para producir dolor, para producir conflicto. El Señor a su pueblo lo ha redimido de aquellas consecuencias y de las consecuencias del conflicto. Eh, que ese conflicto siempre se mantenga fuera de esta, así como el conflicto se mantiene eternamente fuera de la Nueva Jerusalén, de aquella ciudad santa, fuera de sus muros, así que también el conflicto se mantenga fuera de nuestras vidas. Vamos a terminar este mensaje, esta meditación, con una oración. Padre